Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a las formaciones que se realizan desde Abogacía Joven. Gracias por asistir y esperamos que esta tarde os resulte muy interesante las charlas que hoy nos va a dar Albino Escribano Molina. Hoy lo tenemos para hablarnos sobre la abogacía, la confianza y la lealtad. Albino es decano del Colegio de Abogados de Albacete, abogado desde 1996, está especializado en Derecho Civil y Mercantil. Además, es profesor y ponente en materia de deontología y regulación profesional en distintos másteres de abogacía. También es autor de diferentes manuales sobre el secreto profesional, la deontología y, como he dicho, actualmente es decano del Colegio de la Abogacía de Albacete, también vicesecretario general del CEGAE y secretario de la Comisión de Deontología. Así que espero que disfrutéis de su ponencia, que seguro que va a ser maravillosa. Y doy paso a Albino para que nos pueda hablar del secreto profesional, la confidencialidad, las grabaciones, que seguro que va a ser una charla muy interesante. Buenas tardes, Albino. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu presentación, Lorena. Espero que sea interesante. Trataré de ser lo más sintético posible para al final dar oportunidad de preguntas, porque realmente el tema de la deontología, como todos sabéis, es muy casuístico y, en definitiva, hay que aplicar los principios y las normas al caso concreto y eso plantea algunos problemas. En primer lugar, lógicamente, quiero dar las gracias a la Confederación Española de la Abogacía Joven por la confianza personalizada, específicamente su presidente, Alberto Cabello, y debo decir que hace 25 años que terminé la carrera, ejerzo casi 30 años llevo de ejercicio profesional y aunque intento cumplirlo día a día, nunca me he visto tan concernido como por lo que decía el antiguo artículo 12.2 del Código Ontológico, el de 2001, cuando hablaba que el abogado de mayor antigüedad estaba obligado a realizar desinteresadamente una labor de guía, consejo y orientación para aquellos más jóvenes o de menos experiencia que lo necesitasen. Y al mismo tiempo se establecía el derecho de los abogados menos experimentados a reclamar esa orientación, guía y consejo de los que tuviesen mayor experiencia. Esta disposición fue suprimida del Código Deontológico vigente porque se consideraba que no tenía una penalización el incumplimiento de estas obligaciones, pero entiendo que sigue vigente en la práctica, en el sentido de que somos muchos los que consideramos que debemos estar a disposición de aquellos que con menos experiencia reclamen pues una orientación o consejo, como decía este precepto. Y este precepto viene a establecer un principio fundamental de la abogacía, en el que creo, como es el hecho de que debemos cuidar de los nuestros, es decir, debemos cuidar de la profesión y la profesión se integra por todos aquellos y todas aquellas que la ejercen y, en definitiva, debemos tener cuidado de ellos y facilitarles, en la medida de lo posible, su práctica. Este derecho de orientación no solamente ocurre o se aplica respecto a los más jóvenes, sino yo en numerosas ocasiones, respecto a determinados asuntos, debo solicitar orientación, guía y consejo de compañeros más o menos experimentados, pero en definitiva que conozcan del asunto. La especialización en nuestra profesión es tan importante que es necesario recurrir a esa orientación y guía. Y por otra parte también tiene la profesión una faceta colectiva que hace que sea necesario el cuidar de que el ejercicio sea adecuado, es decir, que no como consecuencia de una inexperiencia o un desconocimiento de una determinada materia se pueda dar lugar a una mala praxis de la cual pueda resultar perjudicado un ciudadano a cuyo servicio en definitiva estamos. Revela también este precepto, que haremos alusión a lo largo de él, o impregna prácticamente la totalidad de la exposición, el carácter de derecho de ver que tienen la mayoría de las normas deontológicas. Desde luego no parece un derecho el prestar orientación o guía a otra persona, pero sí se configura como deber. Y al mismo tiempo, para los menos experimentados, también tiene la configuración no solamente de derecho, sino como deber. Como sabéis, fundamentalmente el artículo 12b4 del Código Deontológico establece que la obligación que tenemos de no aceptar la llevanza a un asunto si no tenemos los conocimientos necesarios para ello o los medios adecuados para ello, salvo que contemos con la colaboración de alguien que nos pueda ayudar en la llevanza o en la ejecución de ese encargo. Pues bien, esa colaboración puede ser más o menos extensa, más o menos intensa y, en definitiva, a veces esa orientación, guía o consejo nos puede determinar que estemos no capacitados, sino habilitados, en definitiva, para llevar un determinado asunto sin vulnerar la normativa deontológica. Por ello, definitivamente, aunque sea suprimido del Código Deontológico esta orientación, esta guía, reclamarla siempre
de los compañeros que consideréis, preguntad, el no ya lo tenéis y veréis como la mayoría sí que se muestran conformes a ese principio fundamental que también establece el artículo 11 del Código Deontológico vigente en cuanto al respeto, en cuanto a la lealtad y en cuanto a las relaciones de compañerismo a que haremos alusión en esta jornada en diversas ocasiones. ¿Veis? Cuando se plantea el título de la jornada se habla de abogacía, confianza y lealtad y se hace referencia al secreto profesional, a las comunicaciones entre profesionales de la abogacía y en cuanto a las grabaciones, pues son principios que se calminan en ellos. Sin embargo, si leéis el Estatuto General de la Abogacía Española, el artículo 1, apartado 3, establece unos principios y valores superiores de la profesión, que son la independencia regulada en el artículo 2 del Código Deontológico, la libertad en el artículo 3, la dignidad, la integridad, que se regula junto con la confianza en el artículo 4, así como el respeto al secreto profesional. Sin embargo, no habla de como principios y valores esenciales ni de la confianza ni de la lealtad, que son a los que haremos alusión fundamentalmente en la tarde de hoy. Sí que es cierto que la confianza se regula con la integridad como la necesaria relación de confianza entre el cliente y de carácter recíproco entre el cliente y el profesional de la abogacía. No obstante, sí que hay otros principios. Estos principios se recogen en otros preceptos, por ejemplo, el artículo 2 del Estatuto General, cuando habla de que la abogacía se ejerce en un régimen de libre y leal competencia. Luego ya nos está introduciendo el concepto del principio de la lealtad, que también recoge el artículo 11 del Código Deontológico. En el artículo 4, el Código Deontológico regula la confianza como relación recíproca entre el profesional y su cliente y al mismo tiempo la integridad, no solamente en el comportamiento, sino en la ejecución del encargo. Y finalmente, el ya citado artículo 11, apartado primero, Código Deontológico básico en el comportamiento de todos nosotros, que nos habla de la obligación de lealtad, respeto y relaciones de compañerismo. Y ahora diréis, bueno, con lo que está cayendo, hablar de lealtad, de compañerismo, de respeto, pues verdaderamente se hace difícil en ocasiones. Basta con entrar en las redes sociales para comprobar que efectivamente muchos que se dicen compañeros pues no parecen considerar a otros como tales, que hay verdaderas faltas de respeto y que por otra parte tampoco existe esa lealtad ni esa relación de compañerismo. Parece que esto está de capa caída. Aquí se plantea por algunos compañeros, y no podemos atacar esto para acabar con esta degradación que en merced a la actuación de algunos revierte en la profesión. Como sabéis, el estatuto la exposición de motivos, del Código Deontológico dice que la actuación de uno solo de nosotros infringiendo la normativa deontológica tiene trascendencia sobre la profesión. Y todo esto afecta. Cuando se habla mal de la profesión no se habla de la profesión, se habla de la profesión en general, cuando todos sabemos que los que no actúan conforme a esos principios básicos no son todos, ni mucho menos, quizás sean una minoría, pero son los que más llaman la atención. Bien, pues a la hora de pelear contra estas circunstancias debemos recurrir a esos principios. Como sabéis también, en materia deontológica la casuística es muy variada y, en definitiva, es imposible contemplar en una normativa como el Código Deontológico, que es una norma breve, o el Estatuto General, todas las posibles infracciones y, en consecuencia, su sanción. Pero ello no implica ningún problema para aplicar la normativa deontológica y no supone al mismo tiempo ninguna infracción del principio de tipicidad que se establece en cuanto a la necesaria concurrencia de un hecho y de una sanción en una actuación concreta de un compañero. ¿Y eso por qué verdaderamente se puede aplicar? Bueno, pues en primer lugar porque tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han declarado el carácter normativo de la normativa deontológica. Son verdaderas normas jurídicas y, por tanto, directamente aplicables, no simples deberes éticos. Es decir, cuando hablamos de la lealtad, de la integridad, de la confianza, de la independencia, no estamos hablando, son conceptos jurídicos indeterminados, evidentemente, y hay que determinarlos, pero son perfectamente aplicables en la práctica a determinados supuestos. ¿Y qué se exige o qué exige el Tribunal Constitucional para concretar esos principios? Pues concretarlos, efectivamente, poder integrarlos dentro de una conducta concreta y que sean susceptibles de ser previstos con una lógica normal dentro de una actuación concreta. Es decir, esta actuación que ha realizado este compañero o esta compañera puede integrarse como contraria a este principio que significa tal o cual cosa. En definitiva, tenemos una amplia gama de principios para aplicar a los distintos supuestos, incluyendo, como decía, esto que se plantea en las redes o en general en la vida diaria de los juzgados. Ahora bien, sí que es preciso en las comisiones de deontología hacer una motivación suficiente y una justificación de por qué una actuación concreta no prevista literalmente en la normativa sancionadora vulnera esos principios deontológicos. Por ello, como decía, aunque sea difícil entender la actuación de determinados compañeros en relación con la profesión, quizá
ha llegado el momento también de que nosotros nos preocupemos por el reproche de esas actuaciones y, en definitiva, por salvaguardar la esencia y los principios de la profesión, conforme, por otra parte, a una obligación deontológica que todos tenemos, que establece el artículo 9.4 del Código Deontológico, cuando dice que estamos obligados a poner en conocimiento del colegio cualquier infracción deontológica de que tengamos conocimiento, aunque no seamos los afectados, una especie de delación del compañero se ha visto mal, pero en definitiva eso es lo que salvaguardaría la integridad de la profesión. Ya decía Calamandrei en su día que amistad no implica complicidad, es decir, somos compañeros, pero el compañerismo exige también salvaguardar a la profesión de determinadas conductas que no son adecuadas. No conozco, os diré en este tiempo que llevo ejerciendo ya bastante amplio, ningún supuesto en que un compañero, una compañera presente una queja contra otro en asunto que no le afecte. Normalmente solo denunciamos o interponemos quejas de naturaleza deontológica cuando somos afectados o son afectados. Esa es la introducción necesaria para hablar en el campo de los principios. No quiero pasarme de tiempo para dar oportunidad a las preguntas y a los supuestos que se os vengan a la cabeza en relación con la exposición. Hablaremos ya del secreto de las comunicaciones y de las grabaciones, que es el objeto fundamental en relación con esos principios de la ponencia de esta tarde. En primer lugar, debemos señalar que estas cuestiones de las que hablo son totalmente diferentes. El secreto profesional hace referencia a una relación entre el cliente y el profesional de la abogacía. Las comunicaciones son las que se producen, evidentemente, entre profesionales de la abogacía, y las grabaciones pueden referirse tanto al secreto profesional como a las comunicaciones profesionales, como las comunicaciones entre profesionales. Ahora bien, debemos señalar que el secreto profesional se enmarca en una relación entre el profesional de la abogacía y el cliente, pero también puede extenderse a los hechos que se conozcan de la parte contraria y del compañero contrario, como posteriormente veremos. Y por otra parte, las comunicaciones entre profesionales también pueden entrar en el ámbito del secreto profesional en cuanto pueden contener, dentro de lo que se permite o se recibe, algunos hechos relativos al secreto profesional en cuanto su utilización es necesaria para el ejercicio del derecho de defensa. Por otra parte, también tienen un fundamento distinto. El secreto profesional, hay distintas teorías, pero fundamentalmente se considera que lo que se está protegiendo es la intimidad del cliente, el derecho a la intimidad del cliente, mientras que las comunicaciones entre profesionales, la prohibición de aportación de comunicaciones entre profesionales, se basa en la lealtad al compañero. No obstante, si basta con leer tanto el Estatuto General como el Código Deontológico, se regulan conjuntamente el secreto profesional y las comunicaciones entre profesionales, incluyendo las grabaciones, quizá para dar mayor entidad a las comunicaciones profesionales. Pero, como digo, tienen un fundamento distinto y exigen una delimitación distinta, que es lo que trataremos de ver a lo largo de esta ponencia. Debo señalar que el Estatuto General regula estas cuestiones en el artículo 22 y en el artículo 23, mientras que el Código Deontológico lo regula en el artículo 5. Es una exigua regulación que, habida cuenta, por otra parte, de la casuística que se plantea en materia deontológica, pues lógicamente da lugar a problemas. Por otra parte, también tenemos que hacer referencia en relación con estas cuestiones al proyecto de ley orgánica del derecho de defensa, que, como sabéis, está elaborando, y de hecho por el propio Consejo General se han realizado ya alegaciones en relación al proyecto presentado por el Gobierno. Bien, en primer lugar, en cuanto al secreto profesional, ¿qué es el secreto profesional? Pues bien, el secreto profesional es todo a lo que se refiere. Si veis o leéis el artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía Española, apartado primero, dice que son todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos o propuestas conocidas, emitidas o recibidas. En una regulación anterior se hablaba simplemente de las recibidas y no de las emitidas. Ahora absolutamente todo queda claro que está amparado por el secreto profesional. El artículo 5 del Código Deontológico habla de hechos o noticias que se conozcan como consecuencia del ejercicio profesional, y el artículo 542, apartado tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece el deber de guardar secretos sobre todos los hechos o noticias que conozcamos por razón de cualquiera de las modalidades de nuestro ejercicio profesional. En definitiva, ¿qué es secreto profesional en la relación cliente-abogado? Todo. Luego concretaremos efectivamente qué es ese todo y qué no es todo. ¿Por qué decimos que el secreto profesional es todo? Pues porque es de esencia la profesión. Imaginaos, no sé si podéis imaginar, que una persona vendría a nuestros despachos a poner en nuestras manos la defensa de sus intereses o derechos legítimos si pensase que íbamos a revelar cualquiera de las circunstancias que nos facilitase o nos dijese como consecuencia de ese encargo, ya sea vinculado directamente al encargo o en relación con otra cuestión. Como digo, esa
circunstancia de sujeción al secreto profesional es independiente de la naturaleza o circunstancia del dato. Se nos facilitan o hablamos con el cliente, conversamos con el cliente, nos traslada información al cliente vinculada a ese derecho de defensa, no para otra cosa, no para que la comentemos luego en el bar o hagamos uso de ella de otra manera. Por ello, todo es secreto profesional. Ahora bien, hay que aclarar el concepto con una precisión. Secreto profesional es lo que el cliente transmite al profesional de la abogacía, no lo que el profesional de la abogacía transmite al cliente. El cliente no está sujeto a secreto profesional. La deontología es para los profesionales y no para los clientes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vale, parece que esto no tiene relevancia. Sí tiene relevancia en el sentido de que tanto aplicable al secreto como cuando las comunicaciones, lo que el profesional de la abogacía transmite al cliente no está sujeto a esas limitaciones. Otra cosa es que pueda estar sujeto en un conocimiento posterior por un compañero o compañera que se encargue del asunto en un momento posterior, a lo cual también nos referimos. Pero imaginaos ya, por ejemplo, el tema que se plantea es de si lo que hemos transmitido al cliente lo conoce posteriormente otro abogado o otra abogada que lleve su asunto y si es lícito la utilización de lo que hemos transmitido o la utilización de las comunicaciones que le hayamos hecho y en términos de qué comunicaciones, las realizadas directamente al cliente o las realizadas directamente a un compañero o compañera con el que hayamos tenido relación por consecuencia del asunto. La cuestión importante, la cuestión que se plantea también respecto al secreto profesional es si todo es secreto profesional, cualquier cosa, es decir, si el cliente me cuenta cuestiones que no tienen que ver nada con el asunto, pero me lo ha contado, ¿es secreto profesional? Pues bien, aquí sí que hay alguna discusión que otra entre distintos compañeros que han escrito sobre la materia, así como también en algunas sentencias de nuestros tribunales. Hay algunos autores brillantes, por otra parte, que consideran que, bueno, no puede ser secreto profesional aquello que no es secreto realmente, aquello que no es confidencial, aquello que o se sabía antes por el profesional o era públicamente conocido o había sido publicado con anterioridad. En definitiva, aquello que, bueno, mira, eso me lo ha dicho por un concepto de intimidad. Así se establece por algunos autores y así se establece también alguna sentencia rebajando, en su caso, la vulneración o la posible vulneración del secreto profesional. Sin embargo, hay una cuestión que es importante y vuelvo al principio, es decir, ¿quién confiaría en nosotros si nosotros pudiésemos revelar cualquier circunstancia, tenga o no relación con el asunto que se nos encomendó y de esa manera vulnerar su confianza, que es lo que establece el artículo 4, la recíproca confianza? ¿Se mantendría esa confianza? Es propia de la actuación profesional. Pues bien, hay una sentencia del Tribunal Supremo que trata este asunto, concretamente de 17 de diciembre de 2003, que dice que, bueno, que los hechos o las circunstancias manifestadas por un cliente pueden tener mayor o menor importancia, pueden afectar a su intimidad o no pueden afectar a su intimidad. Pero el hecho de que las ponga de manifiesto su abogado o su abogada implica o le da un plus de gravedad y certeza de la realidad de esos hechos y que, en consecuencia, el abogado debe salvaguardar esa intimidad, no revelando, por tanto, aquellas circunstancias que conozca como consecuencia del encargo o de la actuación profesional. La otra cuestión también muy importante es que no solamente es secreto, como decía anteriormente, lo que el cliente le manifiesta a su abogado o su abogada, sino también aquellos hechos de circunstancias conocidas de la parte contraria y del abogado contrario, de la abogada contraria. Aquí, claro, se plantean algunas cuestiones como, bueno, entonces si es secreto también lo que me va a decir el contrario, basta con que me revele cuestiones esenciales para mi defensa para que yo no pueda utilizarlas en pro de ese secreto profesional. No esa es la cuestión. Algún compañero ha dicho un poco en tono jocoso que en realidad lo que se protege con ese secreto profesional de la parte contraria es el chismorreo, es decir, aquello que no hace referencia o no es utilizable dentro del derecho de defensa. No se puede limitar nuestro derecho de defensa invocando el secreto o datos secretos de la otra parte. Lo que tampoco tenemos derecho es a aquellos datos que hayamos conocido como consecuencia de una actuación profesional relativos a la otra parte, utilizarlos en su contra siempre que no afecte lógicamente al derecho de defensa. Eso se decía derecho al no chismorreo más bien que al chismorreo. ¿A quién afecta el secreto profesional? Es una cuestión muy importante porque se nos plantea a diario. En primer lugar, evidentemente, al profesional de la abogacía. Como sabéis, el profesional de la abogacía, conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, es el licenciado en Derecho, o graduado en Derecho, que haya realizado el máster y haya aprobado el examen de Estado y esté colegiado como ejerciente en un colegio profesional. Pero también es posible que se aplique a los no ejercientes. Diréis, bueno, si el no ejerciente no ejerce,
en definitiva no es abogado o abogada, ¿cómo va a tener secreto profesional? Bien, se puede producir a posteriori, es decir, puede estar como ejerciente, llevar asuntos, tener secreto profesional y posteriormente pasar a no ejerciente. Por el hecho de que ahora sea no ejerciente, sí que le sigue vinculando la obligación de secreto profesional. Evidentemente puede tener una, incluso darse de baja en el colegio, puede no tener trascendencia deontológica, aunque pueda tener trascendencia en otros ámbitos, pero sí puede afectarle para un momento posterior en cuanto al momento en que deje de o pretenda ejercer de nuevo. Y todo el tema del secreto profesional es importante que tengamos en cuenta que no es aplicable solamente en relación a procedimientos judiciales, sino también a procedimientos extrajudiciales. Es decir, es cualquier actividad. De cualquier modo, les establece el 542 apartado 3 de la Ley Orgánica Judicial, que establece que no estaremos obligados a declarar sobre los hechos, noticias conocidas de cualquiera de las manifestaciones de nuestra actividad profesional. Tenéis que tener en cuenta, por otra parte, también que el secreto profesional no se acaba nunca. Es decir, no está limitado en el tiempo. Lo establece claramente tanto el Estatuto General como el Código Deontológico. ¿Cuál es la justificación de esto? Bueno, pues la misma que venimos diciendo. Sin embargo, no ha faltado las resoluciones que han tratado este tema. Concretamente, el Tribunal Supremo, en la sentencia del 13 de mayo de 1999, por ocasión de la sanción a un compañero por revelación de secreto profesional, decía este compañero que, bueno, que hacía mucho tiempo que había dejado de ser cliente ya esta persona y, por tanto, no asistía al secreto profesional. El Tribunal Supremo lo razona de una manera muy clara, no aludiendo al deber de lealtad o a la intimidad del cliente o simplemente a la confianza, sino que dice que si el secreto profesional no se extendiese hasta la muerte, por así decirlo, y después de la muerte, para que tenga conocimiento de él, ello determinaría que los clientes estarían en situación de cautividad con un determinado profesional, puesto que en el momento que lo dejasen podría revelarse ese secreto profesional. Y en consecuencia, una razón justificativa suficiente como para que se mantuviese siempre el secreto profesional, no solamente durante el ejercicio, sino con posterioridad a dejar de ejercer o a dejar de ser o a dejar de tener a ese cliente, por así decirlo, entre los propios. También hay que tener en cuenta otra cuestión. No solamente afecta al profesional de la abogacía, del que es el cliente, también afecta a los compañeros de despacho, compañeras de despacho de ese profesional. Establece también el estatuto en el artículo 22, apartado 4. Ojo, porque aquí se plantean numerosos supuestos, numerosa casuística, porque claro, hay despachos que está claro que tienen una unidad y en definitiva puede extenderse a todos los que forman parte de ese despacho, el secreto profesional. Pero hay otras situaciones, mucho más cuando somos más jóvenes, que normalmente compartimos despachos sin tener una unidad verdaderamente de despacho y que se plantea si es posible extender a todos aquellos que, por ejemplo, tienen alquiladas habitaciones en un piso. Normalmente el criterio que se establece es el de la unidad, el aparecer ante el exterior como un despacho unitario, lo que determinaría la obligación de secreto. Y eso también ha sido planteado, o se ha planteado algún supuesto del Tribunal Supremo, en el sentido de que algún compañero decía que no le afectaba el secreto profesional en cuanto que no formaba una unidad de despacho con aquella persona de la que era el cliente. Sin embargo, el Tribunal Supremo en este caso consideró que se emitían facturas conjuntas, había cuentas conjuntas y, en definitiva, existe una unidad de despacho. Aunque no lo hubiese, esa unidad exterior que acreditase o determinase que es un despacho unitario para afectar a todos, hay que tener mucho cuidado porque cuando se está, como decía antes, pues en un piso dividido por habitaciones en el que cada uno tiene su despacho, a lo mejor comparten determinados medios de carácter administrativo o de funcionamiento, es más fácil, lógicamente, tener acceso a determinada documentación, conocer determinadas circunstancias de clientes de otros compañeros y, en consecuencia, primero, hay que tener la confianza suficiente y, segundo, también la diligencia necesaria para evitar que datos que afectan a nuestros clientes puedan ser conocidos por otros compañeros. Eso independientemente de las consultas, de todos aquellos consejos que se puedan recabar en relación con determinados hechos que tampoco pueden menoscabar ese secreto profesional. ¿Cuáles son las excepciones a esa obligación de guardar el secreto? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta una circunstancia, antes más bien como excepción, que es la posibilidad que tiene el cliente de relevarnos de la obligación de guardar secreto que establece el artículo 22, apartado 6 del Estatuto General de la Abogacía Española, diciendo que nos puede relevar sobre aquello que solo le afecte o se refiera a él, lo cual es bastante limitado, porque cualquier secreto que se pueda revelar no siempre o no solamente puede afectar a un determinado cliente. Y por otra parte, tampoco eso supone una obligación. Es decir, el cliente me puede relevar,
pero no me priva de mi derecho a guardar secreto, porque recordar que el Estatuto General recoge el secreto profesional como un deber, pero también como un derecho del profesional. Y desde luego parece mala política el hecho de que por mucho que te releve un cliente, puedas revelar el secreto profesional que te ha dado, te ha facilitado, lo cual por otra parte habrá que concretar en cuanto a qué ámbito, en cuanto que solo le afecte a él y en definitiva a qué trascendencia puede tener para que no se arrepienta posteriormente de esta relevación. Recordar siempre que el derecho no impide, o sea, perdón, el derecho puede impedir que os veáis obligados a revelar. Usted me puede decir que yo diga lo que usted quiera, pero evidentemente no lo voy a decir porque considero que no tengo por qué decirlo. Muchas veces la relevación viene determinada para testificar en su favor. Podemos ser citados. Como sabéis, también es una infracción deontológica el hecho de citar a un compañero para testificar sobre hechos relativos a su actuación profesional, aunque aquí podríamos concretar en cuanto al contenido concreto del secreto y en cuanto a la concreta manifestación que se va a requerir como testigo al compañero y da lugar a distintas interpretaciones. Bien, las excepciones, como decía, independientemente de esta de genérica, son fundamentalmente en aquellas actuaciones en las que no forman parte de la propia actuación profesional, es decir, distintas de las que le son propias. Es un concepto evidente. La deontología, la normativa deontológica, las situaciones deontológicas se aplican a profesionales en el ejercicio de su profesión, es decir, desde el punto de vista subjetivo, profesionales de la abogacía, y desde el punto de vista objetivo, actuación profesional. Evidentemente, si se actúa con otra actuación distinta que no la de profesional de la abogacía, no puede aplicarse el secreto profesional. Por ejemplo, todos tenemos algún compañero o compañera que se dedica a otras actividades empresariales distintas de la abogacía y puede tener un problema y en consecuencia se dirige como empresaria, como promotor, como cualquier otra circunstancia, a un abogado, incluso llamándole compañero. Pero esa actuación, en realidad, no determina el secreto profesional, porque no es el abogado o abogada de la parte, es la parte. En definitiva, no determina ese secreto profesional, ni es tampoco para el destinatario. Así lo establece claramente el artículo 22 del Estatuto General de la Abogacía Española. Igualmente, el artículo 22 establece otra de las excepciones al secreto profesional, es decir, cuando se actúe con mandato representativo y así se exprese de manera terminante o expresa en la comunicación. Realmente se está refiriendo más a la comunicación, pero en lo que hace referencia al secreto, cuando se actúa con mandato representativo, como sabéis, supone la actuación en nombre y por cuenta de una persona. Y en definitiva, lo que se considera cuando se actúa con mandato representativo es que el abogado o abogada que lo tiene, es decir, que actúa en nombre y tiene poderes para actuar en nombre y para comprometer al cliente, en realidad se está convirtiendo en es una cuestión discutida. Nos encontramos en la Comisión de Deontología que prácticamente todos aquellos que han aportado comunicaciones a los que nos referimos posteriormente tienen mandato representativo de sus clientes y verdaderamente no es así, porque el mandato representativo determina una serie de cuestiones bastante importantes, fundamentalmente la de poder obligar al cliente, y también tiene otra trascendencia desde el punto de vista deontológico, como el que si nos vemos privados de esas facultades, tener que renunciar al cliente, o en el supuesto de que nos excedamos en las facultades conferidas, también tener responsabilidad deontológica. Como digo, la autorización del cliente en los términos anteriormente señalados, en cuanto supone, como decimos, no es un deber, sino que podemos suponer a ese deber el derecho. Y luego, la otra posibilidad que tenemos para o excepción a la obligación de guardar el secreto profesional es cuando lo utilicemos en unas diligencias informativas, un expediente sancionador o en un supuesto de responsabilidad civil, penal o disciplinaria que se siga contra el profesional. En ese caso sí que se puede, por así decirlo, vulnerar o revelar el secreto profesional en cuanto obedezca a las necesidades de defensa del propio profesional. Veréis, aquí esta cuestión es muy importante. Se establece por el Código Deontológico en el artículo 5 y dice que mientras que el secreto profesional se puede vulnerar, revelar a esas finalidades, sin embargo, las comunicaciones entre profesionales es preciso que sean autorizadas por la Junta de Gobierno, norma que, como veremos, en el Estatuto General de la Abogacía no se contempla, de manera que el Código Deontológico parece dar preponderancia desde el punto de vista de secreto o de protección a las comunicaciones entre profesionales frente al secreto profesional. Una cuestión muy importante que quizá tengamos que solventar en posteriores renovaciones, modificaciones del Código Deontológico. Finalmente me referiré al proyecto de ley orgánica del derecho de defensa. Veréis, este proyecto en el artículo 15 establece claramente que todas las comunicaciones mantenidas en el aspecto de secreto profesional entre un cliente y su abogado son confidenciales y no solo pueden ser intervenidas en los términos previstos en las leyes.
Como veis, aquí se hace referencia a una relación únicamente externa, no interna, que determinará la aplicación de normas deontológicas, es decir, es la relación entre el cliente y abogado. Ahí se hace referencia al secreto profesional y de ahí que os dije anteriormente que el secreto profesional hace referencia a esa relación, no a la vulneración. Y concretamente se está refiriendo a la posibilidad de intervenir en esa relación, no en la emisión o en la vulneración del secreto profesional por parte del profesional de la abogacía que determinaría la aplicación de una norma deontológica. El proyecto de ley orgánica dice que el secreto comprende la inviolabilidad de secretos de documentos y comunicaciones, la dispensa de declaración, que establece el 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y luego, por otra parte, la protección del secreto en la entrada y registro de despachos profesionales. Concretamente, que esa entrada y registro no afecta al secreto profesional de clientes no concernidos por la autorización judicial para la entrada y registro. En este caso, como sabéis, el artículo 24 del Estatuto General señala que el decano deberá estar en ese registro del despacho y procurar que los intereses secretos y, en fin, todas las cuestiones que afecten a clientes distintos de los que motivan la entrada del registro se vean vulnerados conforme a la normativa general. Si os parece, paso ya a las comunicaciones, porque el tiempo corre muchísimo, a las comunicaciones entre profesionales. ¿Qué son las comunicaciones entre profesionales de la abogacía? Pues es lo más sencillo del mundo. Es aquellas que se mantiene un profesional con otro, fundamentalmente con el intento de cumplimentar, de solucionar, de arreglar o de transar, en definitiva, cualquier concepto que le demos de un encargo de sus respectivos clientes. Y eso por cualquier medio de soporte, es decir, por escrito, por teléfono, correo electrónico, etc. Lo importante en materia de comunicaciones es determinar qué no son comunicaciones entre profesionales. En primer lugar, no son las efectuadas a un no profesional de la abogacía, es decir, las comunicaciones realizadas al cliente contrario no son comunicaciones entre profesionales y en consecuencia se pueden aportar. Otra cosa es que deban cumplir los requisitos del artículo 13 del Código Deontológico, es decir, si tiene letrado no puedes dirigirte, salvo autorización del compañero o compañera, a ese cliente, sino tienes que hacerlo por la vía del compañero y que por otra parte, pues lógicamente es una manera que pueda considerarse como una coacción, incluso recomendando la necesidad de que designe un profesional que le defienda adecuadamente. En segundo lugar, tampoco son comunicaciones las realizadas del cliente al profesional. Las que realizan nuestros clientes a nosotros no son comunicaciones entre profesionales. Y diréis, bueno, ¿y esto qué trascendencia tiene? Bueno, pues en primer lugar sí tiene trascendencia respecto al secreto profesional nuestro. En cuanto tengamos obligación de guardar privadamente secretos sobre esas comunicaciones, pero el problema que se plantea es que esas comunicaciones que el cliente nos hace a nosotros, mañana, en el caso del cambio de letrado, sí que podrán ser aportadas por ese compañero, en cuanto que no son comunicaciones entre profesionales ni tienen una limitación para su aportación. Y la tercera cuestión, que tampoco son comunicaciones entre profesionales, son las comunicaciones nuestras a los clientes, la del profesional al propio cliente. Forman parte de otra cuestión, de una relación puramente contractual. Por ejemplo clásico, aquella comunicación en la que el cliente te pide cuánto le vas a cobrar por el asunto y tú le dices 5 y luego le cobras 10. Dice, bueno, como es una comunicación secreta y me ha grabado el cliente cuando le decía eso, no se puede aportar. Eso no es secreto profesional. Es una relación puramente contractual y, en definitiva, sí que puede ser aportada posteriormente por un compañero esa grabación. Posteriormente nos referiremos al tema de las grabaciones para concretar también su ámbito. ¿Qué fundamento tiene toda esta prohibición, en otros casos, de aportar las comunicaciones entre profesionales de la abogacía? Bueno, no solamente la obligación de concordia y la lealtad profesional, sino incluso va más allá en cuanto que favorece la administración de justicia. Todos vosotros sabéis que si en los despachos de abogados y abogadas no se llevase a cabo las transacciones extrajudiciales, si todo fuese a juicio, como a veces piensan los jueces, que nos dicen, parece que traen ustedes todos a juicio. Bueno, pues no llega ni una ínfima parte de lo que llega a los despachos profesionales. Precisamente porque esa labor de concordia, de transacción, de acuerdo, permite que funcione en definitiva, bien o mal, no voy a decir cómo, la administración de justicia. Si todo eso fuese a juicio, evidentemente sería imposible sostener la administración de justicia. De ahí que la abogacía tienda a salvaguardar la prohibición de aportar esas comunicaciones, de manera que no te vincule en un procedimiento posterior, porque evidentemente puedes superar una transacción, es decir, dar, prometer o retener alguna cosa a cambio de otra, evitar un pleito o poner fin al mismo, y en definitiva se trata de buscar una finalidad distinta y no implican un reconocimiento, como algunas sentencias establecen, ni en definitiva la creación de un estado de cosas, sino que se hacen simplemente con ese afán de llegar a la concordia. ¿Cuáles son las excepciones en las que no existe la prohibición de aportar las comunicaciones? Pues bien,
son las mismas, conforme al Estatuto General, que se decían respecto al secreto profesional. Por una parte, aquellas actuaciones en las que no sean propias del profesional de la abogacía, las actuaciones con mandato representativo, siempre que se exprese actuando con mandato representativo. ¿Por qué es importante que se diga que actúa con mandato representativo? Hay compañeros que dicen, oye, mientras que se deduzca que actúa con mandato representativo, no, es importante que se exprese. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos jugando todos con las mismas armas. Yo sé que tú actúas como mandato representativo y en consecuencia yo puedo aportar las comunicaciones y tú también. Y en consecuencia diré lo que pueda decir, pero ya sé que no tendré esa confidencialidad del compañero porque actúa con mandato representativo. Y eso es fundamental, saber a qué atenernos en esa relación. También se pueden aportar en aquellos casos en que lo autorice el compañero, las comunicaciones, que evidentemente se pueden aportar en ese caso, aunque hay que tener cuidado, porque una utilización de una comunicación autorizada por un compañero o compañera que luego perjudique a su propio cliente puede dar lugar a posible responsabilidad cuando deontológicamente no están obligados a permitir esa autorización. Y finalmente también se plantea la cuestión de la expresión dentro de comunicación al compañero de que no está sujeto a secreto profesional, que establece el artículo 5.3. Esto es muy sencillo. Basta con excluir de secreto profesional, de confidencialidad de la comunicación para que se pueda aportar. Pero así todos sabemos de qué vamos. Es decir, no estamos hablando con un criterio de lealtad, de compañerismo, de secreto, de confidencialidad, sino que estamos abiertos. En definitiva, cada uno sabe a qué atenerse, lo que podrá comunicar y lo que no podrá comunicar. La cuestión también de la posibilidad de aportación con autorización de la Junta de Gobierno que han mantenido algunos colegios, pues el problema que se plantea, que aunque lo regule, lo establece el artículo 5, apartado 3 del Código Deontológico, hay que tener en cuenta que el Estatuto General de la Abogacía no contempla esa posibilidad. Y en una cuestión de interpretación, si el antiguo Estatuto General sí que la contemplaba y este nuevo no la contempla, parece que en la mente del legislador, del decreto, el autor del decreto, no estaba facilitar esa posibilidad. Entonces, parece que era contrario a la nueva normativa, al nuevo espíritu, el que las juntas de gobierno pueden autorizar en caso de delito grave o de perjuicio grave con un procedimiento contradictorio, que es discrecional, pero no debe ser inmotivado, pueda permitir esa aportación. Realmente a las juntas de gobierno se le quita un problema de encima, puesto que realmente solamente en supuestos muy graves parecería posible realizar eso. Y algunos colegios en sus estatutos han establecido la posibilidad de la junta de gobierno de permitir esas comunicaciones confidenciales, de permitir la aportación de esas comunicaciones confidenciales. ¿Cuál es el problema de la confidencialidad de las comunicaciones? Desde el punto de vista deontológico, hay, como veis, hay muchos supuestos, pero en principio la regla general es que no se pueden aportar a un procedimiento. El problema que tenemos es que no piensan igual los jueces y tribunales. Y no piensan igual porque hay una distinción fundamental en nuestra ley procesal, en la ley de enjuiciamiento civil, que habla o distingue entre pruebas ilícitas y pruebas ilegales. Y hay una interpretación del Tribunal Constitucional que se establece en la sentencia del 29 de noviembre de 1984 que dice que no existe un derecho constitucional a la desestimación de la prueba ilícita. En definitiva, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que en aquellos casos en los que hay una prueba en que se vulneran derechos constitucionales ilícitas, hay que ponderar los distintos derechos constitucionales en juego para determinar si se pueden aportar o no esos medios probatorios. Y en esos supuestos, normalmente el Tribunal Constitucional siempre dice que prevalece el derecho a la prueba dentro del derecho a la defensa y, en consecuencia, permite esa aportación. Eso ha permitido que los tribunales, que muchos tribunales, otros no, permitan la aportación de comunicaciones confidenciales, diciendo siempre que una cosa es la infracción deontológica que sea sancionada por el colegio y otra cosa es que se puedan aportar las comunicaciones para ser valoradas por el juzgador. Recientemente habéis visto por ahí en estos correos que nos llegan de revistas jurídicas, una de la audiencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en materia de lo social, que permite esa aportación diciendo estas cosas. Y lo fundamenta en esta doctrina constitucional. Bien, la cuestión es discutida porque, bueno, derechos constitucionales tienen todos, tanto el que se permite la aportación como el cliente del que se aporta y le perjudica con esa comunicación. Pero hay una cuestión que plantea problemas, porque, como decía, el 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíbe la prueba ilícita, que es aquella que se obtiene vulnerando derechos constitucionales, sin perjuicios de interpretación constitucional, y luego el 283, apartado tercero, habla de la no admisión de las pruebas ilegales, es decir, vulnerando una ley. Lo que dicen muchas sentencias es que esta obligación de confidencialidad no está establecida por una ley, está establecida por un Real Decreto, que es el que aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. Y, por otra parte, hay distintas interpretaciones doctrinales. Concretamente, de algunos autores, como por ejemplo Picó, que dice que ilícitas
Las ilegales forman parte de las ilícitas y solamente son tales las que vulneran derechos constitucionales, no las que vulneran la legalidad ordinaria, porque dicen que esta norma, el 283, está dentro del apartado de la valoración por parte del juzgador, entre las inútiles, impertinentes, etcétera. Y, en definitiva, hay una ley que la prohíba. Mientras que otros, como Manuel Catena, tienen un concepto amplio diciendo que la ilicitud comprende la ilegalidad también. Y, en definitiva, la ilícita sería la que vulnera derechos constitucionales y la ilegal la que vulnera una norma con rango de ley. De momento no tenemos esa norma. Tampoco se considera que pueda aplicarse la doctrina de los frutos del árbol prohibido, porque sobre la base del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habla de que aquellos que directa o indirectamente impliquen vulneración de derechos constitucionales, eso el Tribunal Supremo también lo ha resuelto y parece ser que esa doctrina de carácter o de origen anglosajón tampoco podría aplicarse. ¿Qué finalidad o qué última solución tenemos para atender esto y evitar el colapso de la Administración de Justicia por el hecho de que no nos atrevamos a negociar con los compañeros porque se puedan utilizar nuestras comunicaciones confidenciales? Pues bien, lo plantea bien la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que en el artículo 15.2 dice que las comunicaciones mantenidas entre los defensores de las partes, aunque habla de defensores, se está refiriendo al ejercicio del derecho de defensa, es decir, a todas las jurisdicciones, porque así se establecen sus motivos, con ocasión de un litigio o procedimiento, de cualquiera que sea el momento en el que tengan lugar o su finalidad, son confidenciales y no podrán hacerse valer en juicio ni tendrán valor probatorio, en los casos en que se pueda aportar de acuerdo con la regulación. Parece que esta norma ya establece con rango de ley que esas comunicaciones confidenciales no pueden aportarse, que pueden ser valoradas en el procedimiento e interpreta al mismo tiempo o da sentido quizá al 573.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ello permitirá, por tanto, que frente a la posición quizá mayoritaria actual de los tribunales que aceptan estas comunicaciones, si así se establece expresamente y llega a aprobarse esta ley, parece que en definitiva esas comunicaciones serán confidenciales. Desde el Consejo General de la Abogacía Española se están promoviendo modificaciones tendentes a ampliar al máximo ese deber de confidencialidad, extensivo también al asesoramiento jurídico, a la vía extrajudicial, que creo que también está dentro del espíritu de la ley orgánica en su exposición de motivos cuando hablo incluso de la mediación o el arbitraje. Finalmente, porque ya queda poco tiempo, me referiré a las grabaciones. Concretamente están reguladas en el 22.3 del Estatuto General y en el 5.4 del Código Deontológico. Bien, esta norma, lo primero que tenemos que tener en cuenta las grabaciones, porque la redacción del Código Deontológico especialmente no es muy afortunada, porque dice que las reuniones o las conversaciones en que intervengan abogados no se podrán grabar. Bueno, no se podrán grabar por los abogados o las abogadas que son los destinatarios de la norma deontológica, pero cualquier otra persona las puede grabar. Y son conversaciones las que intervenga, como se dice, conforme a la doctrina constitucional, no son grabaciones que vulneren derechos constitucionales en cuanto que formaba parte de esa conversación. En definitiva, es una norma destinada a profesionales de la abogacía. No podemos grabar los profesionales de la abogacía, salvo que lo consientan, lo conozcan y lo consientan todas las partes que están ahí, ya sea solamente nuestro cliente o sea una reunión con más clientes contrarios o con profesionales contrarios. Y aunque se graben con su conocimiento y consentimiento, seguirán sujetas al secreto profesional, de manera que solo se podrán aportar en el caso de que tengamos también la autorización en los casos que específicamente se prevean por la legislación. Ahora bien, como decía, ¿pueden grabar los clientes? Sí. ¿En ese caso es responsable el abogado? No. Es responsable si la graba el abogado y posteriormente si la aporta el abogado. Es decir, dos situaciones distintas. Ahora bien, hay que tener en cuenta algún supuesto que ya ha contemplado el Tribunal Supremo, es decir, aquellas grabaciones realizadas por el cliente con el conocimiento y poco menos con la colaboración del abogado o abogada. Evidentemente, eso implicaría la infracción también por parte del profesional. Como digo, en el supuesto que esté, aunque se hayan grabado con el conocimiento y consentimiento, están sujetas al secreto. ¿Cuál es el problema que se plantea en las grabaciones actualmente? Que todo el mundo puede grabar. Y el problema que se plantea no es lo que graben los abogados, sino lo que graben los clientes. Entonces, la cuestión es que esa grabación realizada por el cliente a su propio abogado no forma parte de esa confidencialidad, en cuanto está sujeta a la obligación de lealtad, ni del secreto profesional, como antes decía, puesto que lo que le dice el abogado al cliente no es secreto profesional, pero no lo que le dice, perdón, lo que dice el cliente al abogado no es secreto profesional, pero no lo que le dice el abogado al cliente, que puede ser información relativa al contrato o información sobre el cumplimiento del encargo realizado. En definitiva, esas grabaciones realizadas por el cliente que no hacen referencia a estas cuestiones no son comunicaciones en soporte de grabación entre profesionales y podrían ser aportadas por un letrado posterior. Imaginaos en el caso de una reclamación, por ejemplo, de honorarios. Ahí se plantea la cuestión. Creo que esa posición ha venido a ser consagrada también por el Estatuto General
cuando no dice nada de esta cuestión de la grabación del cliente a su abogado. Sin embargo, sí que prohíbe la aportación de las grabaciones efectuadas por el cliente contrario al abogado, por el cliente contrario al abogado de la otra parte, incluso aunque el abogado que esté en disposición de aportarlas no lo fuese en el momento en que fueron grabadas. A mí me parece que esta norma no tiene sentido. Es decir, se puede aportar la comunicación remitida por un abogado al cliente contrario y, sin embargo, no se puede aportar la grabación de la llamada efectuada por el abogado al cliente contrario. No tiene mucho sentido. El único sentido es verdaderamente el que cuando a uno le graban no es consciente, si no tiene su conocimiento y consentimiento de lo que está diciendo y, en consecuencia, no se quiere atribuir esa responsabilidad. Sin embargo, no se excluye, como decía, la grabación efectuada por el cliente a su propio abogado. Como digo, la redacción es, en definitiva, desafortunada, pero en realidad supone un soporte igual a la comunicación, pero con una regulación distinta por mor de esa circunstancia que prevé el Estatuto. Son las 7:20 y para dejar preguntas o cuestiones que queréis plantear, pues yo por mi parte he terminado, aunque podría hablar de esto bastante más tiempo y seguro que tenemos la oportunidad. Así que a vuestra disposición para cualquier pregunta o cuestión que queréis realizar. Gracias, Albino, por la exposición. ¿Hay alguna pregunta? Te traslado a la compañera Marta Mezquita Lucas, que dice cómo se maneja el secreto profesional con respecto a los pasantes del despacho que intervengan en la llevanza de un caso. Claro, ahí tenemos un problema muy importante. Realmente la responsabilidad del secreto profesional es el titular del despacho, el titular del cliente, por así decirlo. ¿Qué responsabilidad tenemos no solamente sobre los pasantes, sino incluso sobre los empleados o empleadas del despacho, que también estábamos obligados conforme establece el Estatuto General? Pues, en definitiva, se tratará de firmar convenios que establezcan la prohibición y sanción, en definitiva, caso de que no se cubra esa obligación de secreto profesional que debe tener todo el mundo, pero que a veces, efectivamente, ya ha pasado y hay sentencias en ese sentido, de que se ha revelado el secreto profesional respecto a los clientes del profesional titular del despacho. En definitiva, cuando sean compañeros del despacho, están sujetos a ese secreto profesional, podemos tener una obligación de diligencia, pero ellos también son responsables del secreto profesional. Cuando se trate de abogados o abogadas colaboradoras, habrá que hacerlo constar en el convenio de colaboración que el Estatuto General establece como necesario para que puedan llevar asuntos de un determinado despacho, y cuando sean empleados o pasantes, entiendo que deben firmarse bien los contratos o bien los convenios necesarios para que se salvaguarde el secreto profesional, estableciendo penalizaciones para el caso de infracción. Consulta a otro compañero si puedes recordar un poco, estabas hablando de la doctrina del Tribunal Supremo con respecto al secreto profesional. ¿Cuáles eran los puntos, los límites que establecía el Tribunal Supremo con respecto al secreto profesional? Con respecto al secreto profesional, creo que la sentencia fundamental era más bien en cuanto a las comunicaciones. En cuanto al secreto profesional, lo que el Tribunal Supremo fundamentalmente se ha planteado en el ámbito penal es que, lógicamente, la vulneración del secreto profesional por un abogado o una abogada respecto a aquello recibido no puede suponer, o sea, una prueba ilícita, y de hecho ya han sido anuladas numerosas pruebas determinadas por eso. En concreto, hay una sentencia que desconozco si llegó al Tribunal Supremo, creo que no llegó porque es la de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que un abogado a requerimiento del fiscal desvela el secreto profesional recibido de un cliente que, por otra parte, le había insultado en los medios periodísticos de la ciudad. En base a eso, bueno, pues va a Fiscalía, denuncia unos hechos y posteriormente declara sobre los hechos. En base a eso se imputa al cliente, se le condena y posteriormente se declara que esa prueba verdaderamente nula por vulnerar el secreto profesional. Respecto a lo demás, en cuanto al secreto profesional, debo señalar que prácticamente no hay sentencias, no hay infracciones o no muchas respecto de esta posibilidad. Sí que hay algunas en una época anterior en las que se permitía revelar el secreto profesional con autorización del cliente y con conocimiento del decano del colegio. Gracias a Dios eso ha desaparecido. Y, en definitiva, no suele el Tribunal Supremo, es decir, que es la piedra angular de la profesión, no establece realmente, salvo casos muy puntuales, cuestiones relativas al secreto. Sí que establece el hecho, he citado creo la de 16 de diciembre de 2003, en cuanto al hecho de que la manifestación de un hecho, aunque sea notorio, conocido o público,
del cliente conocido por el abogado en virtud de esa relación, aunque la conociese antes o por un ámbito distinto, le atribuye un plus de gravedad y de certeza que hace que determine que se considere vulnerado el secreto profesional. Esa es la cuestión, es decir, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque también el Tribunal Supremo en ocasiones ha declarado que, por ejemplo, en algunos asuntos en los que un letrado intervino como testigo de hechos relativos a una persona que ha sido su cliente, el compañero alegaba que, bueno, que esos hechos lo había conocido, pero no porque ya era cliente suyo, sino con posterioridad. Y el Tribunal Supremo dice que, bueno, ha de mantenerse ese respeto de la situación anterior del cliente respecto a una situación posterior y, en definitiva, el conocimiento de la situación. Por tanto, yo creo que hay que ser muy puntilloso en cuanto al secreto profesional, es decir, aquel vinculado a la relación entre cliente y profesional de la abogacía. Y posteriormente el compañero ha rectificado y ha comentado que efectivamente que era con respecto a la parte de las comunicaciones que comentabas, Sí. ¿vale? No con respecto al secreto profesional, pero ha quedado... No, respecto a las comunicaciones, tenemos un problema muy importante que espero que solucione la ley orgánica del derecho de defensa. Y esa es la circunstancia de la consideración de muchos tribunales, aunque hay otros también y sentencias que no admiten esa prueba y que no la valoran, pero la consideración de que sobre la base de la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que hay que ponderar los derechos en juego para determinar si efectivamente el derecho a la prueba debe prevalecer sobre el derecho a esa confidencialidad del profesional de la abogacía, siempre digamos que va a favor o determina en favor de ese derecho de defensa, de ese derecho a la prueba. En base a eso se establecen o se admiten distintas comunicaciones entre profesionales. La última, ya digo, es una que ha salido recientemente en la prensa mucho, que es del Tribunal Superior de Justicia. Tengo aquí, es de 26 de mayo de 2023, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sábado Social. Es un asunto que yo no entiendo muy bien porque son dos pleitos y uno se ve un arreglo en cual lleva al archivo del otro, sin embargo la otra parte no pide el archivo. Es decir, hay una cuestión un poco extraña en cuanto a la documentación y en cuanto a la aportación, pero en definitiva lo que dice esta sentencia es que se aportan los correos electrónicos entre las partes y los admite sobre la base de esa doctrina del Tribunal Supremo, diciendo, oiga, que sabemos que esto es una vulneración del secreto profesional, como a veces se dice en algunas sentencias, por aportación de comunicaciones confidenciales, pero desde el punto de vista civil, en este caso social, por aplicación supletoria de la ley de enjuiciamiento civil, esto es perfectamente admisible con arreglo a esa doctrina del Tribunal Supremo. Luego, posteriormente, usted quéjese delante del colegio para que sancione a estos compañeros que han sido desleales. A mí esto me parece, y lo he dicho en varias ocasiones, una hipocresía tremenda. Es decir, ¿cómo se puede aprobar un real decreto en el cual se establece esa obligación de confidencialidad entre profesionales de la abogacía y, posteriormente, en un acto procesal, permitir esa aportación? Es cierto que no es una ley, que es un real decreto y que estamos hablando de derechos constitucionales, pero es que también los clientes del abogado cuya comunicación se aporta tienen derechos constitucionales, entre otros también el derecho a defensa. En definitiva, espero, como digo, que la Ley Orgánica de Derecho de Defensa permita, con esa limitación de aportación y valoración de las comunicaciones entre profesionales, salvaguardar esta cuestión, porque sinceramente creo que está en juego la propia Administración de Justicia, porque si no nos fiamos de nuestros compañeros y compañeras, difícilmente vamos a arreglar un asunto. Otra pregunta que ha llegado del compañero Juan Fernández Pera dice si se entiende que hay vulneración deontológica cuando se propone la declaración de un letrado por indicación del cliente aunque no haya efectuado actuación procesal alguna. Claro, entiendo que haber realizado actuación extrajudicial, luego también le afecta al secreto profesional. Bien, aquí hay una cuestión de matiz. En primer lugar, el Código Deontológico establece que no puede citarse a un compañero a declarar sobre actos relativos a su actuación profesional. El 542.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que no estamos obligados a declarar sobre las circunstancias. El problema es que esto se hace distinto juego. Incluso a veces se llama a un profesional de la abogacía que lleva antes el asunto para que declare en favor del cliente y eso verdaderamente es una aberración. La cuestión está en que en este caso son posibles dos infracciones. Una por citar al compañero a declarar y la segunda, el compañero puede desvelar el secreto profesional y podría ser condenado. La cuestión está en determinar lo que se trata con la prohibición de llamar a un compañero a declarar como testigo sobre actos relativos a su actuación profesional es de no poner en el brete precisamente de revelar el secreto profesional y que por otra parte tampoco dé lugar a esas conductas, como digo, pues un poco, no, bastante irregulares de utilizarlo como testigo en favor de su propio cliente. Ahora bien, se plantea la cuestión de si a veces la citación de un compañero o compañera para que declare, si no hace referencia a aquello que verdaderamente está protegido por el secreto profesional, es decir, no a circunstancias
en sentido estricto de secreto, podría ser sancionable. Y en ocasiones se ha considerado que no. Por ejemplo, el simple hecho de reconocer que, oiga, yo era el cliente, el abogado o abogada de la parte contraria, negocié con usted, por ejemplo, a efecto de reclamar honorarios. Eso no vulnera el secreto profesional. Es decir, que yo he negociado, he hablado con un compañero. Lo que el secreto profesional está en el contenido de esas conversaciones, de esas manifestaciones o de esas comunicaciones, pero no en otros hechos. Hay compañeros, no obstante, que entienden que el simple hecho de manifestar, oiga, yo hablé con usted sobre este tema, ya implica tanto la sanción por la citación como, en su caso, por la declaración. Pues muchísimas gracias por su participación, muchas gracias por este hueco para la abogacía joven. Pues nada, muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros y siempre a vuestra entera disposición. Muchas gracias.